publicar una obra, Teatro Universitario, Ultrin Tecnos, del autor Tomás Ireland, a quien le pido un aplauso que está acá con nosotros. Tomás Ireland. Esta obra no estaría completa tampoco en su presentación si no fuera por uno de los protagonistas también de la historia de nuestro país, la historia de la Universidad Técnica del Estado. Me refiero al señor Alejandro Yáñez, a quien invito a ser parte de esta mesa. Muchas gracias, Luis Felipe, director de la editorial de la USACH, por, en primer lugar, haber organizado este evento, haber editado este libro y al mismo tiempo muchas gracias por invitarme a estar en este acto. Tomás Ireland es una de las personas que creó el proceso de reforma universitaria en Norte, uno de los líderes estudiantiles que marcó la ruta y dejó su huella. Nosotros éramos dirigentes estudiantiles en ese momento. Pero él, junto a Juan Humberto Vera, Ciro Yasuna, Leo Fonseca, Abad Lapuria, tantos otros, ¿no? Nos marcaron la pauta a nosotros. Y nosotros aprendimos de ellos. Y fuimos su generación de alumnos como dirigentes estudiantiles. ¿Qué era nuestro mundo en ese tiempo? Bueno, éramos estudiantes universitarios, estudiábamos en la universidad. La universidad para nosotros era nuestra segunda casa. En ese tiempo la educación en general y la educación universitaria en particular no era un negocio. Y nuestro país avanzaba preparando profesionales universitarios. ¿No? Allí, cuando ya éramos dirigentes y habíamos ganado la Federación de Estudiantes, nació la peña de la Federación de Estudiantes de Norte, donde de ahí nació el Quilimani, de la peña de Norte. Nació en esos años el grupo de Teatro Tecnos, del cual les va a hablar el Tomás, que fue uno de los directores del grupo de Teatro Tecnos, y varias de sus obras las representó de Tecnos. El movimiento estudiantil siempre estaba ligado a la cultura, y la universidad, por supuesto, que siempre lo fue. Yo creo que hoy día debemos celebrar que se haya editado este libro. La editorial de USACH en eso también marca pauta. Qué bueno que escribiste este libro, Tomás. Y qué bueno que es leer todo lo que se hizo en aquellos años y conocer todo lo que se hizo en aquellos años. Vivimos hoy día un momento distinto de nuestro país. Hoy día la reforma universitaria que nosotros vivimos no solamente se necesita en el campo de la educación, todo el país necesita un proceso como fue la reforma universitaria. Chile entero necesita una reforma universitaria, que el poder vuelva a estar en las manos del pueblo y quitárselo a los dueños del gran capital, que hoy son los que manejan la economía y manejan a través de la constitución heredada que les dejó Pinochet, manejan la política y manejan el Estado y anularon el papel del Estado. Hay que volver entonces a tener educación estatal, hay que volver a tener Estado, un Estado soberano e independiente que no tenemos hoy día. Me alegro mucho de este acto, me alegro mucho de este lanzamiento, felicito al autor de este libro y felicito al director de la editorial de la USACH. Muchas gracias. Vamos a dejar ustedes con la palabra entonces a don Tomás Ireland. Tomás, por favor, un aplauso, por favor. Muchas gracias, primero quiero agradecer la asistencia de todos ustedes al lanzamiento de este libro en esta histórica estación de Mapocho. Como decía Alejandro, era aquí donde yo tomaba los trenes de la red, que iban para la red norte, y a mí me tomaba 3 días para llegar a Copiapó. A Alejandro le tomaba
16 horas. Esta estación de ferrocarriles, este monumento histórico, los ferrocarriles del Estado, Red Norte, es un lugar extraordinario para poder presentar este libro. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán, un ingeniero metalurgista escribiendo sobre teatro universitario, ¿qué tiene que ver con la ingeniería? ¿Qué tiene que ver con la metalurgia? No debería este ingeniero estar escribiendo sobre hornos, sobre metales, sobre minas, sobre fundiciones. La verdad es que para la tranquilidad de todos ustedes he escrito sobre hornos, sobre metales, sobre fundiciones, en artículos técnicos. También para la tranquilidad de ustedes he trabajado por muchos años en Canadá como un buen ingeniero metalurgista. Pero hay esta otra faceta que surge y viaja con la persona como una suerte de acompañante inseparable, como una segunda sombra surgida de los sueños, de las quimeras, de las fantasías, tal vez para establecer una especie de equilibrio con los ajetreos agobiantes de la vida profesional. Por lo menos así lo pude visualizar desde el ángulo lógico, con ribetes algo poéticos, de un ingeniero. Pero un día, hace muchos años, nuestro gran poeta Pablo Neruda me trajo la verdadera explicación. Explicación que solo puede surgir de la pluma de un gran poeta. En su Oda al gato, Neruda explica que el gato nació completamente terminado, camina solo y sabe lo que quiere. Orgulloso, el gato es gato y solo quiere ser gato. En cambio, el hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quiere tener alas. El perro es un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta. Eso era, un ingeniero que quiere ser poeta. Un ingeniero aficionado a la poesía y de paso aficionado al teatro. Un joven periodista de la OSACH, creo que fuiste tú, José Arroyo, me preguntó, luego de saber mi profesión como ingeniero, y es ex profesor y ex directivo de la universidad, ¿por qué el teatro? ¿Por qué el teatro? Esa pregunta sí me la había hecho muchas veces. Desde luego confieso tener una afición bastante marcada por el teatro, pero el tema mismo del teatro, como una forma de arte, como un vehículo de comunicación con el público, ha estado siempre presente en nuestros diálogos y en nuestras discusiones, en nuestras tertulias estudiantiles, en nuestras reuniones de los teatreros del Tecnos, en nuestras organizaciones de actividades culturales en Toronto. Era el tema preferido de nuestras discusiones. Por ejemplo, ¿cómo celebrar el centenario del nacimiento de nuestro poeta Pablo Neruda, el año 2004? Fue la pregunta que nos hicimos en Toronto. Pues, con una obra de teatro. Así, esa fue nuestra respuesta. Y así surgió la obra Un hombre llamado Pablo, A Man Called Pablo, que se presentó por 3 noches en el año 2004 ante un público que respetó el Toronto Center for the Arts, que es una prestigiosa sala de teatro que hay en Toronto. Y allí estuvo Neruda, el estudiante de los años de la FECH, de Gandulfo, de La Barca, de María. Allí estuvo Neruda cónsul en Madrid, con García Lorca, Alberti y Delia del Carril, de los años de la España en guerra. Y allí estuvo Neruda en la gesta del Winnipeg. Estuvo Neruda con sus amores. Su poesía y su vida nunca antes resonaron con tanta fuerza en esas frías y claras noches de noviembre en la ciudad del lago Ontario. Y es que
el teatro es una forma de arte que permite un contacto vital, vibrante, directo entre los artistas y el público. Es allí donde se establece un diálogo necesario y eficaz. El gran aliciente que me movió a escribir este libro fue el de rescatar memorias. Memorias que pueblan la mente de quienes vivieron esos espacios de tiempo y ahora pugnan por salir a la luz y encontrar un sitio común donde vivir. Memorias que no pueden dejarse caer al vacío del olvido. En nuestro país el rescate de la memoria no ha sido tarea fácil. Surge de ello una especie de culpabilidad latente cuando enfrentamos la verdad y la memoria. Hemos dejado las memorias enclaustradas, tal vez para ver si se extravían en el universo de nuestra historia. Y esa es la propuesta principal del libro: rescatar un trozo de memorias históricas que estaban allí encerradas, esperando a ser abiertas, memorias de un periodo histórico del teatro universitario. Empezaré por el querido Grupo Tecnos. Como decíamos anteriormente, el Grupo Tecnos nació como una expresión netamente estudiantil en la antigua Escuela de Artes y Oficios. Con Juan Luis Gandulfo y Óscar Ripoll integrábamos un trío dispuesto a dar batallas en nuestros tiempos de estudiantes. Inseparables compañeros en aquellos días luminosos en que, en medio de las matemáticas y la física, luchábamos por la reforma de la universidad. Soñábamos en convertirla en una universidad verdaderamente democrática, como decía Alejandro, claramente inserta en los reales intereses del país. Con Juan Luis Gandulfo y Óscar Ripoll compartíamos también la afición por el teatro. Pero como una manera de consolidar el grupo de teatro, con Gandulfo y Ripoll nos dimos a la tarea de sentar las bases para que el Tecnos fuese reconocido oficialmente como el teatro de la Universidad Técnica. El reconocimiento del grupo como parte integral de la corporación lo logramos en 1962 con la contratación por la Universidad de Raúl Rivera como primer director de planta del Grupo Tecnos. En esos años escribí 3 obras de teatro, 2 de las cuales fueron presentadas por el Grupo de Teatro de Tecnos de la Universidad. Estimé que era necesario incluir los textos de estas obras en este libro porque ellas se entrelazan fuertemente con los recuentos históricos, son de alguna forma parte de la historia. Estas obras no pretendían plantear complejos conflictos psicológicos en el interactuar de sus personajes, ni tampoco hay grandes luchas sociales en su trama. Más bien, la motivación principal al escribir estas obras fue traer a la luz gentes que eran entonces invisibles, que ni siquiera pertenecían al universo de los marginados que poblaban la dramaturgia de esos años. En 17 años de forzada labor teatral, el Grupo Tecnos dejó una estela de logros impresionantes. Surgida como una iniciativa de carácter netamente estudiantil, creció hasta convertirse en uno de los grandes grupos universitarios de Santiago. Con anterioridad al golpe militar, los grandes grupos de teatro universitario cubrían casi todo el territorio nacional. El Teatro de la Universidad del Norte, de Antofagasta, los 3 grandes grupos de Santiago, Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, el Centro de Teatro de la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica, el grupo de Tecnos de la Universidad Técnica del Estado. Hacia el sur, el Teatro de la Universidad de Concepción
y el Teatro de la Universidad Austral en Valdivia. Durante la dictadura, todas las universidades fueron intervenidas y sus actividades culturales suspendidas. Tal fue el caso de los teatros universitarios de todas las universidades, con excepción de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. El Departamento de Teatro de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica sufrieron, sin embargo, cambios drásticos, entre ellos la pérdida de integrantes detenidos o exilados. El Departamento de Teatro de la Universidad de Chile pasó a llamarse Teatro Nacional Chileno, como una forma de borrar lo universitario del histórico reducto del Antonio Varas. El teatro independiente en Chile, en tiempos de la dictadura, fue un valeroso bastión de resistencia en tiempos muy difíciles. La historia del teatro independiente en los primeros años de la dictadura es una historia de valor increíble y de resiliencia a toda prueba. Bajo condiciones de extrema represión política y cultural, surge un movimiento teatral de perfil alternativo y crítico que lentamente se consolida, logra vencer el miedo y las amenazas, rompiendo el cerco de la censura y enfrentando el oscurantismo cultural con ingenio y valentía. Solo en el periodo 1974 a 1981 se producen 31 obras clasificadas como alternativas y críticas. Estos esfuerzos heroicos del teatro independiente producen una tregua. Es evidente que el gobierno militar se ha visto forzado a reconocer entonces que la disidencia desde el bastión teatral independiente ha logrado establecer un movimiento teatral crítico a la dictadura, muy popular y de mucha calidad, y que toda medida de fuerza para callar este esfuerzo es contraproducente. Esta es la fuerza del teatro. No podría hablarse del teatro universitario, sin hablar de Víctor Jara. No cabe duda que la vida artística de Víctor Jara tuvo sus comienzos en el teatro. Es posible que su magnífica y extensa obra folclórica, poética y musical haya tenido mayor repercusión en el ámbito nacional e internacional, pero su labor teatral fue inmensamente productiva e igualmente importante. Víctor llevaba el teatro en el alma, un alma inundada además de música y poesía. En Víctor, la poesía y el teatro fue la amalgama vital que hizo surgir desde el corazón del pueblo una expresión teatral renovadora que enriqueció y vivificó el panorama teatral universitario de esos años. Su profundo conocimiento del folclore y las costumbres populares le hizo aportar al teatro una dimensión hondamente humana, poética y entrañablemente nuestra. Pueden ver cuando compren este libro. Los invito pues a recorrer estas luminosas avenidas de la bandera con las letras UTD sobre el fondo anaranjado ya empieza a flamear. Las luces ya se han encendido sobre los tablados. La función está pronta a comenzar. Gracias. Fue una oportunidad extraordinaria haber estado aquí en esta histórica estación Mapocho, que me recuerdo de mis viajes por los ferrocarriles a Copiapó, haber presentado esta obra que reúne un grupo de memorias
que se fueron acumulando en el tiempo y era tiempo de publicarlas. Y para beneficio de estas memorias tuve la participación de muchos otros amigos, actores, participantes de esa extraordinaria época de la reforma universitaria de la Universidad Técnica y del grupo de Teatro Tecnos y del teatro universitario en Chile en general. Para mí es un tremendo honor estar aquí realmente representando esa época y ese movimiento estudiantil, con tantos amigos que se hicieron tiempo para venir a estar en este lanzamiento de este libro, que resultó una ceremonia muy emotiva realmente, muy rica en su contenido y en la participación. El poder del teatro, claro, porque como decía y como digo en mi libro, el teatro independiente en la época de la dictadura fue un bastión de resistencia y con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio logró crear un espacio en donde se montaron obras de mucha calidad que tuvieron un gran seguimiento público y fueron verdaderamente obras que presentaron una resistencia crítica al oscurantismo cultural que impuso la dictadura, ¿no?